30 de noviembre, San Andrés, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Con esta fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre, concluimos este mes. Y San Andrés es el primero de los apóstoles del Señor, como hemos escuchado. Fue él, junto a su hermano Pedro, y también Santiago y Juan, los primeros a los que Jesús llamó para seguirle como apóstoles. ¿Qué tienen estos cuatro personajes en común? Que son pescadores, en primer lugar, y que, como hemos escuchado en el Evangelio, cuando Jesús les llamó, inmediatamente, dice el Evangelio, dejaron las redes, dejaron la barca y lo siguieron. Esta inmediatez es una diligencia y es una fidelidad a la voz del Señor extraordinaria. A veces necesitamos mucho tiempo para dar una respuesta, para tomar una decisión, pero el Señor nos va interiormente preparando para que cada vez seamos más diligentes en hacer lo que tenemos que hacer. Esto es a lo que San Ignacio llamaba devoción. Devoción no es tener muchas estampas colocadas y rezarlas cada día. Devoción es tener una disposición interior, una disponibilidad interna para que en cuanto el Señor me pida algo, se lo dé de inmediato, sin planteármelo dos veces, sin hacerme muchas preguntas, sin pensarlo. Sí, lo que tú quieras, adelante. Lo mismo que la Virgen hace cuando es llamada por Dios a través del ángel, que sin pensarlo mucho dice: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Fijaos que cuando Jesús escoge a los primeros apóstoles, no va buscando un perfil, podríamos llamar, humanamente llamativo. No busca ni a los hombres más trabajadores, ni a las personas intelectualmente más brillantes, ni tampoco a los socialmente más reconocidos o más admirados, sino a cuatro hombres, Andrés y Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores y que le siguieron inmediatamente. Jesús necesita, por tanto, discípulos y apóstoles que le sean obedientes, que le sean fieles y que no tengan miedo a decir sí una y otra vez a las llamadas que el Señor nos hace en el curso de nuestra vida. Seguramente sabéis que San Andrés, después de la muerte y resurrección de Cristo, evangelizó y que llegó hasta Constantinopla. En aquel momento se llamaba Bizancio y en la actualidad lo llamamos Estambul, pero con estas tres palabras denominamos la misma ciudad. Bueno, pues Constantinopla va a ser, junto a Roma, una de las dos capitales de la Iglesia católica en el mundo, hasta el siglo XV aproximadamente. La Iglesia tenía esas dos ciudades como nuestro cuerpo tiene dos pulmones, una iglesia en Occidente, Roma, y una iglesia en Oriente, Constantinopla. Una iglesia fundada por un hermano, Pedro, y otra fundada por el otro, Andrés. Dos iglesias distintas, con costumbres litúrgicas diferentes, con riquezas culturales propias y específicas, que sin embargo fueron durante siglos complementarias. Y es precioso pensar que fueron dos hermanos los que fundan estas dos comunidades cristianas que tienen después tanta importancia en la historia. Y seguramente sabéis todos que casi todos los apóstoles, todos probablemente, solo tenemos duda con respecto a San Juan, casi todos los apóstoles fueron martirizados, entregaron su vida, entregaron su sangre por Jesucristo. Y la tradición, y así lo recogen los cuadros de Murillo o de Rubens o de Caravaggio, entiende que San Andrés fue crucificado en una cruz con forma de aspa, con forma de X. Y es curioso porque este signo, el de la cruz de San Andrés, pues ha sido en nuestra tierra enormemente querido.
hasta el punto de que fue la primera bandera de España, la cruz de San Andrés en color rojo sobre fondo blanco. Es por tanto un santo que despierta mucha veneración en muchos lugares de la tierra, por supuesto en Constantinopla, de donde se le considera fundador de la Iglesia, pero también, curiosamente, en Rumanía y en Rusia, y también, como os decía, en España. Hoy nos acogemos a la intercesión de este santo y le pedimos al Señor, por su medio, que nos conceda ser personas profundamente devotas, que, como os decía, devoción consiste en tener disponibilidad pronta y diligente para hacer en cada momento lo que Dios nos pide. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.